Qué gusto, buenas tardes. Gracias a la universidad por recibirnos. Decía en primer lugar que gracias a la universidad por acogernos, gracias a la universidad por ser las casas de discusión, de análisis, de propuesta que nunca deberían de haber dejado de ser. Muchas gracias por tenernos aquí. Que gracias a todos los compañeros que han organizado el acto. Que gracias a todos los compañeros que se han quitado horas y que están haciendo de voluntarios para las tareas de prensa, de logística, que han pegado carteles, que están haciendo seguridad, que están acompañando, que gracias a toda la gente que demuestra que con ganas, que con creatividad, la gente decente, la gente corriente puede hacer cosas extraordinarias. Que gracias a todos los compañeros de la prensa que hoy nos cubren, también a esos que nos dicen cómo me gustaría poder contar las noticias sin que nadie me dijera lo que tengo que escribir, cómo me gustaría poder contar lo que veo sin que nadie me dictara nada. En todo caso, gracias absolutamente a todos por cubrirnos, por estar, hacéis un servicio público fundamental. Gracias a todos los asistentes, gracias a los compañeros de la candidatura Claro que Podemos, gracias a los compañeros de todas las candidaturas que están aquí. Pase lo que pase, quienes quieran utilizar la diferencia, la discusión y la pluralidad para intentar dañar a Podemos, nosotros somos más fuertes porque tenemos diferencias. En las diferencias nos hacemos más fuertes. Que nadie cometa el mismo error que algunos cometieron en Vistalegre, donde las diferencias, donde mostrar nuestras diferencias en abierto les llevó, ¿os acordáis? Les llevó a decir: uy, están peleadísimos, tienen diferencias, y como tienen diferencias van a ser mucho más débiles. A Podemos no le faltan adversarios que están deseando que hoy haya quien les facilite un spot publicitario para decir Podemos está con dificultades. Esos adversarios se han confundido. Esos adversarios se han confundido con nosotros en muchas ocasiones. Recordaréis en primer lugar cuando dijeron aquella frase de la que yo creo que se han arrepentido ya unos cuantos cientos de veces. Bueno, es muy fácil protestar, es muy fácil ir a la calle a decir que las cosas estén mal. ¿Por qué no montáis una lista electoral y vais a las elecciones a ver cuántos sois? Y decidimos ir a las elecciones a ver cuántos somos. Y yo creo que desde entonces se arrepintieron de haber dicho esa frase tantas veces. Después dijeron, bueno, sí, dicen un par de cosas simpáticas. Quizá en las elecciones europeas, quizá saquen un diputado a lo mejor. Quizá les puede ir un poco bien y saquen un diputado. Y sacamos 5 eurodiputados y comparecimos aquella noche y dijimos: esto a nosotros no nos sirve, porque nosotros éramos ciudadanos que decidimos dar un paso al compromiso político y electoral porque decíamos que ya había ideas de sentido común de gente que venía de lugares muy diferentes que podían construir una mayoría nueva, que devolviera las instituciones al servicio de los ciudadanos. Y dijimos: no hemos sacado 1, ni 2, ni 3, ni 4, hemos sacado 5 eurodiputados y no nos valen, nosotros hemos nacido para ganar. Poco tiempo después dijeron: bueno, en unas elecciones europeas es más fácil. Lo que va a ser difícil es que se mantengan. Tendrán muchas dificultades, porque hacer política es una cosa para gente muy seria y muy experta, como los que la hacen hoy habitualmente. Y van a tener dificultades para mantenerse.
Y nosotros dijimos siempre de la misma forma, con humildad, pero dando pasos. Vamos a construir una fuerza política que os va a ganar las elecciones a quienes le habéis vendido nuestro país a los privilegiados. Y fuimos a un proceso interno. Y fuimos a un proceso interno como todo lo que hemos hecho con las paredes de cristal. Fuimos a un proceso interno en el que los documentos los pudo leer todos los ciudadanos. Nosotros no ocultamos nuestras dificultades ni ocultamos nuestras fortalezas. Las pusimos por escrito, las colgamos en la web e invitamos, le pedimos a la gente que las leyera y que confrontara los documentos y las ideas. Y dijimos, basta ya de hacer política como si los ciudadanos fueran menores de edad. Que todo el mundo pueda leer nuestras discusiones, que todo el mundo pueda leer que en Podemos estamos juntos, compartimos la idea de que es la hora de recuperar la soberanía para la gente, pero claro que pensamos diferente sobre muchas cosas, claro que sí, y estamos profundamente orgullosos de pensar diferente sobre muchas cosas y que sea la gente la que decida en cada caso cuáles son las mejores ideas, cuáles son los mejores compañeros para ponerse delante, para conducir un proyecto de ilusión, claro que sí, y aquellos que dijeron, ay, mírales, están muy peleados y como están peleados convocan a la gente a que vote y votan más de 100.000 personas, están débiles, les dijimos, no os confundáis, nosotros no hacemos congresos de cartón piedra, no nos encerramos en una sala a matarnos y a pactar nombres y a pactar familias para después salir frente a las cámaras y decir, mirad, pensamos todos igual. No pensamos todos igual. Somos compañeros, somos ciudadanos y tenemos diferencias y las mostramos públicamente, las discutimos y queremos que sea la gente la que decida. Hasta ahora, confiar en la gente cada vez que nos han dicho os vais a dar un batacazo, lo que ha sucedido es que hemos salido más fuertes. La última vez, ¿os acordáis esa Puerta del Sol que se iba a quedar vacía? ¿Os acordáis? Pero esta manifestación, qué cosa tan rara, si no hay nada por lo que protestar, si no hay ninguna fecha, esto no va a tener sentido. Y mucha gente que decía, esto se va a quedar pequeño, esta vez se han pasado. Se han lanzado un triple desde demasiado lejos. Pues la Puerta del Sol se nos quedó pequeña, como se nos quedaron pequeñas las avenidas y muchas compañeras y compañeros que nos faltaron, que quisieron estar en Madrid y no pudieron. Estaréis en Madrid con nosotras y con nosotros celebrando la victoria, celebrando por fin un gobierno al servicio de la gente. Gracias a quienes ponéis lo mejor de vosotras y de vosotros, vuestra inteligencia, vuestros conocimientos, vuestra capacidad para construir Podemos. Y muchas gracias también a quienes no lo tenéis claro. Muchas gracias especialmente a quienes habéis venido aquí sin tenerlo claro. Muchas gracias a quienes habéis venido por la curiosidad, a ver qué dicen estos, a ver qué cuentan, a ver quiénes son, a ver si son esa cosa terrible de la que los poderosos hablan y que dicen que tienen cuernos y rabo. Gracias por estar. Es tarea nuestra, y es tarea nuestra la generosidad y sumar. Reconocemos como obligación y como tarea nuestra tender la mano, convencer, explicar una y otra vez, fortificar la sonrisa para que nadie nos la borre, fortificar la calma para que nadie nos la borre, repetir, explicar una y otra vez que en los países maduros, en las democracias maduras y avanzadas, los ciudadanos no le tienen miedo a los ciudadanos. A nosotros nadie tiene derecho a meternos el miedo en el cuerpo. Demasiado miedo nos ha metido en el cuerpo durante demasiado tiempo. Miedo a que si no tienes en el bolsillo el carné del partido que gobierna, no trabajas en las instituciones que son de todos y que pagamos entre todos. Miedo a que nuestros hijos, después de toda una vida de sacrificio, tengamos que ir al aeropuerto a despedirlos. Y por cierto, si decimos que estamos trabajando para un país en el que nuestros jóvenes mejor preparados puedan regresar, lo decimos especialmente y con más énfasis en Cantabria. Estamos trabajando para una Cantabria en la que nuestros hijos y nuestras hijas puedan volver, en la que nuestros jóvenes más preparados puedan volver y no a servirle cafés a nadie, y no a hacer ninguna marca, y no a hacer ningún partido más. Nadie tiene derecho a meternos el miedo de qué pasará si nuestros mayores se ponen enfermos, de qué pasará si de repente nos despiden y ya soy demasiado mayor para que me vuelvan a contratar, de qué pasará si mis hijos no consiguen empleo, de qué pasará si caigo enfermo, de qué pasará si los señoritos se vuelven a salir una vez más con la suya. A nosotros nos han metido miedo durante demasiado tiempo en el cuerpo. Y con miedo no hay democracia. Si la gente tiene miedo no hay democracia. Es muy importante poder votar, claro que es muy importante. Nos van a contar a nosotros que es importante poder votar la casta. Fue nuestra gente la que se dejó las mejores energías
energías, la fuerza, la vida y la generosidad para que en este país se pudiera votar. Que nadie nos dé lecciones de lo importante que es votar. Claro que es importante poder votar, pero junto a poder votar es fundamental que la gente no tenga miedo. Es fundamental que la gente no sea súbditos. Cuando se tiene miedo, somos súbditos, somos siervos. Para tener un país de ciudadanos es fundamental tener un país de gente que no tiene miedo, de gente que puede optar entre opciones diferentes. Ahora hay muchos que vienen diciendo, claro, es que el de la coleta y otros salen demasiado en televisión. Bueno, más salen vosotros, que perdisteis 5 millones de votos en las elecciones europeas, saliendo 3 veces más que nosotros. El problema no es que salgan en televisión. Cuidado, porque aquí estamos haciendo una concepción de la democracia muy estrecha. ¿Qué están diciendo? Después de las elecciones europeas hubo mucha gente que dijo, mucha gente no, hubo mucha casta que dijo, claro, es que es normal, han sacado muchos votos porque sale mucho en televisión. O sea que en el fondo el problema era que cuando salían opciones diferentes en televisión la gente podía elegir. Así que a ti lo que te molesta no es que salga en televisión, a ti lo que te molesta es que cuando salen opciones diferentes la gente puede elegir. Lo que estás diciendo en el fondo es si solo hubiéramos salido tú y yo y tú, la gente solo habría elegido entre nosotros y nos habríamos seguido repartiendo las instituciones como si nos pertenecieran siempre. Lo que estás diciendo en el fondo es qué lástima que haya diferentes opciones, qué lástima que haya periodistas valientes, qué lástima que haya las cosas tienen un tiempo y caducan a veces. Y en este país ha llegado mucha gente a la que le ha llegado la hora de la felicidad, la hora de la jubilación. Van a tener una jubilación privilegiada, no como la que tienen nuestros abuelos. Van a tener una jubilación de oro, dorada, tranquila. No pedimos más que eso, no exigimos más que eso. Lo que estamos diciendo es, cuando las cosas cumplen una función histórica, cuando las cosas llegan al final, hay que cambiar. ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué hay que cambiar? Significa, en primer lugar, una idea de sentido común. Quienes nos han traído hasta aquí son incapaces de sacarnos de esto. ¿Por qué son incapaces de sacarnos de esto? Puede haber diagnóstico. ¿Qué nos dijeron ellos en el 2008? Ellos nos dijeron, bueno, resulta que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Primera mentira. La deuda no era una deuda de las familias, era una deuda de las entidades financieras que rescatamos entre todos y que así se convirtió en deuda pública. Cuando tuvimos una deuda pública inmensa, dijeron, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ajustar, tenemos que recortar, porque si no recortamos, este famoso cuento, el país es como una familia, no puede gastar más de lo que ingresa. Así que había que recortar. ¿Por qué había que recortar? Porque recortando disminuiríamos el peso de la deuda y estaríamos en mejores condiciones para crecer. ¿Cuál ha sido el resultado? Hoy la deuda pesa mucho más, es más del 100% de Producto Interior Bruto. Peligroso antisistema a los que por casualidad les han dado un premio Nobel como Stiglitz o como Krugman, dicen, no es posible afrontar estas deudas. La deuda pesa tanto que si los países del sur de Europa no crecen, no se puede pagar. ¿Eso sabéis quién lo ha dicho? Otro perro flauta, Barack Obama. Hoy Barack Obama ha dicho, la mejor manera de luchar contra el déficit es crecer. Si se estrangula las familias, si se estrangula la economía, los países no crecen. Y si no crecen, si la gente no tiene dinero en el bolsillo y no puede consumir, se cierran bares, se cierran tiendas, se cierran comercios, se cierran pequeñas y medianas empresas. Y como se cierran, hay más gente que se va al paro. Y como hay más gente que se va al paro, gastamos más dinero público en sostener a familias que podrían estar trabajando, que podrían estar produciendo, pero que tenemos que estar sosteniendo entre todos. Y así el Estado tiene menos capacidad de financiarse dentro, porque recauda menos con los impuestos. Como puede recaudar menos, ¿qué hace? Tiene que pedirlo prestado fuera. Así que la deuda no para de aumentar. Y los que nos prestan fuera dicen, yo te presto, pero tienes que seguir recortando, porque es que has gastado demasiado. Así que seguimos recortando. ¿Y cuál es el resultado de seguir recortando? Que tenemos la mayor concentración de riqueza en 30 años. Que una pequeña minoría no ha ganado tanto en el momento en el que más gente vive en la pobreza. Y lo dice, cuidado, Intermon Oxfam. Un 1% de la población española tiene ya tanto como el 70% restante. ¿Esto por qué es? Porque este 1% es particularmente inteligente o creativo. Porque tenían un gobierno a su servicio que ha legislado para que acumularan más que nunca por un país de gente más pobre. En los países en los que hay más desigualdad y en los que la gente es más pobre, son países que crecen menos, son países menos productivos, son países que expulsan a sus jóvenes mejor preparados, son países que dejan en peores condiciones a las siguientes generaciones. Y este no es el país, esa no es la España por la que mis abuelos, por la que mis padres se dejaron meter. Ahora ha dicho el presidente del gobierno que somos tristes, pero venimos diciendo, está bien, el presidente del gobierno...
el presidente del gobierno, por cierto, que tuvo su última acción de mayor audacia cuando se fue a Grecia a apoyar al expresidente Samaras a que ganara las elecciones. Y así le fue. Dice que nosotros sembramos la tristeza. Siembras la tristeza tú cuando legislas para una minoría y obligas a las familias a no saber qué será de ellos al final del mes. Siembras la tristeza tú cuando condenas a un país a la desesperación y a la desesperanza. Siembras la tristeza y el cinismo tú cuando le dices a la gente que la economía son los grandes datos de la bolsa. La economía son los bolsillos de las familias. Si los bolsillos de las familias, las neveras de las familias, las nóminas de las familias, las pequeñas y medianas de las empresas de las familias no van bien, la economía no va bien. La economía es la gente, igual que el país. No nos contéis más veces el cuento de que no queremos a nuestro país. Lo queremos tanto que nos hemos dejado la piel defendiendo sus hospitales, sus escuelas y a sus familias para que no le echen de nuestras casas. Sois vosotros que las cuentas se necesitan, los que no le van a pagar. Sois vosotros los que cambiar la Constitución al servicio de la generación, los que no queréis a nuestro país. Sois vosotros los que despreocupáis a la gente, tratando de vender que no los que no queréis a nuestro país. Un país no es nada sin su gente, un país no es nada sin sus ciudadanos. Dice que estamos sembrando la tristeza. Dice que no hay motivos para estar tristes y que en realidad en nuestro país la gente ya empieza a salir de la crisis. Este cuento lo hemos oído muchas veces. La diferencia es que ellos, los que tanto hablan de la unidad de España, están partiendo nuestro país en dos. Ese es el verdadero peligro de esa decisión. Están partiendo nuestro país entre una mayoría empobrecida que ha sido la perdedora de la crisis y una pequeña minoría que sale mejor que nunca. ¿Y sale mejor que nunca para qué? ¿Para invertir el dinero que ha recuperado para volverlo a poner en la economía real para crear empleo? No estoy diciendo eso. Sale mejor que nunca para seguir especulando. ¿A dónde está yendo una buena parte del dinero de los bancos a los que hemos rescatado nosotros? ¿Está yendo al crédito a las pequeñas y medianas empresas? ¿Está yendo al crédito a los emprendedores o los autónomos? ¿Está yendo a la especulación? Está yendo a los fondos buitre, que están otra vez comprando casas para cuando se vuelven a sacar burbuja, para volverlas a vender por 5 veces su valor y después desahuciar a la gente que no puede pagar. A eso está yendo el dinero de los bancos. Hay dos razones, hay dos elementos que explican muy fácilmente, que permiten entender muy fácilmente cuando en un país ha llegado la hora del cambio. Muy sencillos. Por una parte, en un país ha llegado la hora del cambio cuando las ideas del cambio son ideas de sentido común. Cuando son ideas que están en la boca de todo el mundo, están en la cabeza de todo el mundo. Cuando decir que queremos un país de ciudadanos, que claro que se puede pagar la sanidad y la educación. Que el Partido Socialista y el Partido Popular le perdonaron a las eléctricas 3.500 millones de euros, que es más que el conjunto de todos los grandes casos de corrupción juzgados en los tribunales españoles, al mismo tiempo que dicen que no hay dinero para rescatar a las familias o que no se puede emprender un plan de empleo porque no podemos gastar más de lo que ingresamos. Ya estamos gastando más de lo que ingresamos, pero se lo dais a vuestros amigos, que son los que después se enchufan y después son la administración. De administración de estas empresas. ¿Nos quieren contar que es una casualidad o es una casualidad que en el año en el que Cáritas ha dicho que ha aumentado en un 24,5% el uso de los comedores para gente pobre? Al mismo tiempo la Asociación de Banca Española ha dicho que ha ganado un 19% más. ¿Esto es una casualidad? Esto tiene que ver con que en este país hay solo dos personas que no pagan sus deudas. Se llaman Partido Socialista y se llaman Partido Popular. No le pagan las deudas a los bancos porque se lo devuelven después a quien no le pagan. Este sábado tuvimos una preciosa manifestación en Madrid, con gente venida de toda España. La señora Esperanza Aguirre, a quien tenéis la suerte de no ver mucho por aquí, dijo... No, yo sí que dije que se va a mirar a mí. La señora Esperanza Aguirre
La señora Esperanza Aguirre dijo que la marcha del cambio en Madrid iba a ser la marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma es la marcha con la que Mussolini empezó a derrotar a la democracia italiana. Dijo que iba a ser una marcha totalitaria, dijo que iba a ser una marcha de gente enfadada, que quería saltar a Madrid, que quería insultar. Que rompía cristal. Y se ha encontrado con una marcha sin el menor incidente, de familias que sonríen. Estoy convencido de que en aras de la responsabilidad política rectificará y dirá: me he equivocado insultando a la gente que salía a manifestarse. No creo. Bueno, yo soy así de... Ya, está bien. Está bien. Solo 3.600 era. 3.600. Abajo ya uno por 3.600, además, esto es una cosa que empieza a suceder y que es un poco preocupante. No sabemos por qué nos estamos teniendo que acostumbrar a ser portada primero en los medios internacionales. Portada en Le Monde, portada en Der Spiegel, portada en la BBC. En algunos medios que pagamos entre todos. Democracia también es que los medios que pagamos entre todos informen de lo que hacen los ciudadanos y no solo de lo que hacen quienes ostentan esos cargos, porque las instituciones públicas, hay que decirlo una y otra vez, no son de aquellos que gobiernan, son del conjunto de la ciudadanía y por eso la pagamos entre todos. Va siendo hora de volver a tener medios que cuenten lo que hacen los ciudadanos y que cuando se abarrota Madrid, cuenten que se abarrota Madrid. Datos que me parecen fundamentales de lo que ocurrió en Madrid el pasado sábado de la marcha del cambio. Es verdad que fuimos cientos y cientos de miles, y cientos de miles sonriendo. Y con todo, siendo eso muy hermoso, no es lo más importante. Lo más importante de lo que pasó en Madrid fue, en primer lugar, la diversidad de la gente que allí se reunió. Ayer el programa El Objetivo, lo sé porque estaba, emitió un vídeo en el que hizo una cosa muy sana, que recomendamos que se haga más, porque es la mejor manera de saber. Cuando quieres saber quiénes son alguien, pregúntales. Mandó cámaras y le preguntó a la gente de dónde venía la manifestación. Mandó una cámara que le preguntaba a la gente: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué votaste antes? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y sabéis lo que se encontraron? Una mayoría de ciudadanos que venían de haber votado al Partido Popular y al Partido Socialista. Estamos profundamente orgullosos. De la gente que venía de votos muy diferentes. Estamos profundamente orgullosos y somos profundamente respetuosos con lo que cada uno haya votado o haya creído en el pasado. Si estuviéramos en una situación normal en la que la disyuntiva está entre si girar unos grados hacia la izquierda o girar unos grados hacia la derecha, nos pelearíamos por a quién ha votado uno antes, o discutiríamos como si eso fuera lo más importante. Ya nos gustaría estar en esa situación. Estamos en una situación absolutamente dramática. Una situación dramática en la que una pequeña minoría de privilegiados ha secuestrado la democracia y ha puesto de rodillas la soberanía y nos ha hecho no vivir en un país de ciudadanos, sino vivir en un país de gente con miedo. En una situación así no se trata de agrupar a los que compartan una metáfora, no se trata de agrupar a la izquierda, ni se trata de agrupar a los que compartan una etiqueta. Se trata de reconstruir un pueblo que diga: tenemos derecho a la soberanía, tenemos derecho a la democracia. Y eso es algo que viene a la mano. Bienvenidos del cambio y del cambio. Bienvenidos a los populares en el Partido Popular. Bienvenidos a los populares en el Partido Socialista. Bienvenidos, porque el consenso que necesitamos para recuperar nuestro país es un consenso muy amplio que nos necesita a todas y a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Este fue el primer y más importante, a mi juicio, dato de la manifestación de la marcha del cambio del día 31. La mayoría que nos va a devolver un país de ciudadanos, como aquel por el que nuestras abuelas y nuestras madres se dejaron la piel y se dejaron las horas, es una mayoría transversal, que viene de lugares muy diferentes y nos enorgullecemos muchísimo de eso. Y os vamos a seguir tendiendo la mano. Y a los que todavía no habéis venido, a los que todavía dudáis, os decimos: es tarea nuestra seducir, convencer y explicar. Pero también decimos: nadie tiene derecho al miedo, nadie tiene derecho a mentir, nadie tiene derecho a decir que en el programa de Podemos está volver a la peseta. ¿Quién ha dicho eso? Enseñad el artículo, enseñad en dónde estaba el programa electoral. ¿Quién ha dicho que en el programa de Podemos está quitarle a la gente su segunda residencia? Enseñadlo, porque si decís las cosas y no las enseñáis, puede que empecemos a pensar que estáis mintiendo. Y que estáis mintiendo porque, como ya no tenéis capacidad de convencer, solo os queda una capacidad, la última, la de dar miedo. Pero cuidado, esa se gasta. Y cuando se gasta, os toca hacer las maletas.
Hubo más de 280 autobuses en Madrid. Disculpa, estás diciendo la situación como está, que la conocemos todos. Pero ¿qué proyectos tenéis vosotros? Déjate ahora de historias de esas, joder, y escucha con atención. Joder, cállate. Proyectos ni El segundo dato más importante fue el de la cantidad de autobuses y la cantidad de gentes que llegaron por sus propios medios. Y cuando digo por sus propios medios, digo una cosa de la que estamos muy orgullosos. La gente no vino en autobuses pagados por nadie. La gente no vino en hoteles a quedarse con nadie. Nadie les dio una invitación con una cartelita que le decía dónde se tenían que quedar. Nadie acarreó a nadie. La gente se pagó 280 autobuses poniendo misa, recaudando entre los vecinos, para sacar autobuses de las provincias, de las ciudades, de los pueblos, de los barrios, para estar presentes en Madrid. Más de 700 familias de madrileños y madrileñas abrieron sus casas y las ofrecieron para que se quedaran quienes tenían dificultades para pagar su hostal. Mucha gente se fue con BlaBlaCar, compartiendo coches. Mucha otra gente colgó en internet en qué coche o en qué tren iba por si podía compartir. Nos enorgullecemos de haber levantado una movilización a pulso con el compromiso ciudadano, donde unos llenan con marketing, con millones y con muchas dificultades, otros llenamos a fuerza de ilusión, a fuerza de ganas de la gente. Y esto me permite llegar a la tercera idea. El tercer elemento por lo que fue crucial la movilización en Madrid, el tercer elemento fundamental de la movilización en Madrid, la felicidad. No estoy hablando de una cosa retórica o poética. Todos los momentos de recuperación y de construcción democrática tienen que ver con esa pasión de la gente por hacer la política, por cogerla con sus manos, por esa ilusión de la gente común de decir, yo sí puedo. La Constitución americana, fijaos que ejemplos peligrosos y antisistema elegimos, la Constitución de los Estados Unidos de América comienza diciendo we the people, nosotros el pueblo. Todos los momentos de construcción democrática empiezan cuando la gente corriente comience a decir qué gusto estar juntos, qué gusto construir juntos, qué gusto, qué felicidad formar parte de una cosa nueva. Y me permitís que os diga, en mi opinión, el sábado en Madrid se vivió la alegría de una gente que se junta ya no para pedir, ya no para decir no, sino para decir sí. Nos juntamos muchas veces, en esa plaza y en muchas otras plazas, para decir no despiecéis nuestros hospitales para entregárselos a sus contratas privadas que están funcionando. No maltratéis a nuestros profesores, no encarezcáis la universidad para que solo puedan ir los hijos de los más privilegiados, no desahuciéis a las familias, no recortéis los sueldos de la gente, porque recortando los sueldos de la gente no se estimula la economía, al revés, se empobrece más porque la gente consume menos. Fuimos muchas veces a la calle y a las plazas a protestar, a decir que no, a decir que las cosas no se hacían así. Y por primera vez salimos, y ese es un salto cualitativo, a decir que sí. A pedirle algo a alguien, como si la soberanía en las democracias es del pueblo. Democracia significa el poder del pueblo. Así que la gente no acudió a Madrid a quejarse de nada, o a solicitarle o a pedirle por favor a nadie nada. La gente acudió a Madrid a decir, este puede ser el año. 2015 puede ser el año del cambio político. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos cambio político? Cuando decimos cambio político, nos referimos en primer lugar a un programa de rescate ciudadano y de crecimiento económico. ¿Y cuáles son algunos elementos de ese programa? Algunos elementos de ese programa son, en primer lugar, que necesitamos un gobierno valiente que le haga frente al peso de la deuda. Y hacerle frente al peso de la deuda significa no pagarla. Hacerle frente al peso de la deuda significa sentarte en la mesa de negociar. Sentarte en la mesa de negociar sabiendo a quién representas tú. ¿Representas tú a la señora Merkel? No, no te ha votado ella. Si la señora Merkel quiere gobernar en España es muy sencillo, que forme un partido político y escribe en el Ministerio del Interior y se presenta a las elecciones. ¿Representas todos los acreedores internacionales? No, que ya tienen lobbies de abogados que les representan. ¿Tú quién representas? Tú representas a los ciudadanos españoles, ¿verdad? Muy bien. Y los ciudadanos españoles tienen una deuda que es más de lo que España produce cada año. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es impagable, como reconocen todos los economistas de prestigio. Y cuando una deuda es impagable, ¿qué se hace? Nos sentamos a negociar y nos reestructuramos los plazos, me tienes que alargar los plazos para pagar y los intereses. Porque si no hacemos eso, no pagamos. Pero no pagamos porque no queramos pagar, no pagamos porque no se puede. Solo pagan quienes crecen. Y para crecer, tienen que dejar de asfixiarnos. Segunda idea, para crecer. Necesitamos que el crédito vuelva a fluir a las pequeñas empresas, que son las que en este país crean empleo. En este país no crean empleo los grandes empresarios acostumbrados a que les regalen todo hecho. En este país crean empleo las pequeñas empresas. Y esas pequeñas empresas están teniendo dos dificultades. Una, no fluye el crédito. Todos nosotros nos hemos comprado con nuestro dinero, hemos nacionalizado bancos. Esto no lo ha hecho el 15M, esto lo ha hecho los sucesivos gobiernos, de Zapatero y de Rajoy. Hemos comprado bancos
bancos con nuestro dinero. Pero después de comprarlos con nuestro dinero, por cierto, bancos que se hundieron por prácticas irresponsables y avariciosas, y al rescatarnos no les hemos exigido nada que garantice que no vuelven a hacer lo mismo. Oye, pues vuelven a jugar a la ruleta, total, como pagan estos. Les hemos rescatado con nuestro dinero. Al rescatarles con nuestro dinero no les hemos impuesto ninguna condición. Y yo digo que por lo menos habría que haberles impuesto dos. Una, un banco rescatado con nuestro dinero no puede echar a ninguna familia a la calle y quedarse con sus casas y exigirles que sigan teniendo que pagar la deuda. Dos, un banco rescatado con dinero público tiene que dar crédito. Y si no da crédito, para eso hay instituciones públicas como el ICO que tienen que facilitar que el crédito llegue a las pequeñas empresas. Segundo problema. Todos los datos de actividad económica muestran que las pequeñas y medianas empresas tienen dificultad en contratar gente, pero no tienen dificultad en contratar gente porque los sueldos sean muy altos o porque el despido sea caro, si es baratísimo. Tienen dificultad en contratar gente porque no hay actividad económica. Lo que les falla no es lo caro que sea contratar a un trabajador. Lo que les falla es que no venden más. ¿Y por qué no venden más? Porque para que alguien te compre, la gente tiene que tener dinero en el bolsillo. En un momento en el que todos los actores privados guardan el dinero porque tienen miedo de qué va a pasar al año siguiente o al mes siguiente, es el Estado quien tiene que procurar que el dinero fluya. Es el Estado quien tiene que procurar que a los actores privados, que a los trabajadores, que a los consumidores, que a los empresarios, que a las cooperativas les fluya el crédito y haya más dinero para activar la demanda y para poner el país de pie. Fijaos qué sencillo. Fijaos qué sencillo la posibilidad de poner en marcha un plan de recuperación económica. Pero esto no le gusta a todo el mundo. ¿Por qué no le gusta a todo el mundo? Hombre, porque en esta crisis hay algunos que están ganando muchísimo dinero, más de lo que se habrían imaginado nunca. Nosotros tenemos, a la vez que tenemos a millones de familias en una situación de pobreza energética, digámoslo claro, que pasan frío, en un país del primer mundo, que pasan frío, tenemos al oligopolio de las eléctricas que ha ganado más que nunca, gana más que en ningún otro país de la Unión Europea. Gana tanto que ha recibido incluso comentarios de las instituciones europeas diciendo, oigan, miren, a ver, a lo mejor esto no es del todo ético, a lo mejor ustedes, que se supone que son los adalides de la competencia, cuando están protegiendo mucho a unas pocas empresas que luego les cuidan bien cuando dejan la política, a lo mejor están dificultando que haya competencia entre empresas. ¿Y qué pasa cuando dificultan que haya competencia entre empresas? Que pactan y ponen uno de los recibos de la luz más caros de Europa. El gobierno de Alexis Tsipras, que es un gobierno patriótico al servicio de su gente en Grecia, una de las primeras medidas que ha hecho ha sido decir, en mi país nadie va a pasar frío. Y nosotros queremos decir, España no es Grecia. Grecia representa un 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, España un 12%. España es la cuarta economía de la zona euro. ¿Eso qué significa? Eso significa que el chantaje vil que han intentado hacerles a los griegos para que sigan eligiendo a los irresponsables que falsearon las cuentas y que dijeron, tenemos que recortar para que la deuda pese menos. Así que hemos recortado y ¿qué ha sucedido? Que la deuda pesa más y la gente es más pobre y tenemos menos posibilidad de producir. El chantaje vil para que los griegos no cambiaran no ha funcionado. España afortunadamente no es Grecia. Grecia es un ejemplo de lo peor que nos podría suceder si seguimos confiando en los unos y en los otros. Pero eso también implica un mensaje. Eso también implica el mensaje según el cual el chantaje que se le ha hecho a los griegos no se le puede hacer a los españoles. Nosotros somos mucho más fuertes como economía. No hay euro sin nosotros. No hay Unión Europea sin nosotros. Un gobierno patriótico, decente, valiente y al servicio de su gente diría, claro que somos Europa, claro que somos Unión Europea, pero necesitamos crecer, necesitamos que nos dejen de asfixiar. A la señora Merkel le van quedando ya muy pocos vicepresidentes. Tenía el vicepresidente Samaras, que ha perdido las elecciones en Grecia. Le queda el vicepresidente Rajoy y no le quedan muchos más. Incluso los gobiernos ciertamente tibios de Italia o de Francia han empezado a decir, por este camino nos estáis asfixiando, vais a conducir a Europa a un colapso. Que no nos digan a nosotros que si somos antieuropeístas. Estamos profundamente orgullosos de ser Europa, de ser europeos. Lo somos y lo vamos a seguir siendo. Quien está destruyendo la Unión Europea es quien la está convirtiendo en una pesadilla para los ciudadanos y en un sueño para los bancos y para los especuladores. La Unión Europea son sus ciudadanos, son los derechos, es la Carta Europea de Derechos Humanos, son las instituciones democráticas. Nosotros no tenemos problema en ceder soberanía a instituciones supranacionales. Si son democráticas, ¿quién ha elegido el Banco Central Europeo? ¿Quién ha elegido el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién ha elegido a la Troika?
Nadie, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen? De los sectores más privilegiados. ¿Y para quién gobiernan? Para los sectores más privilegiados. ¿Y qué han producido con eso? La mayor acumulación en 35 años de riqueza en muy pocas manos. Una acumulación que ha estado a punto de llevar a la Unión Europea al desastre. Y hay países que empiezan a decir, es hora de cambiar. Ese cambio ha comenzado en Grecia con condiciones muy diferentes, con contextos muy diferentes. Y estamos convencidos de que ese cambio va a llegar a muchos más sitios. Comenzando por España en las elecciones municipales y autonómicas de mayo y después terminando en las generales, en las que la mayoría política nueva que dice es hora de un gobierno al servicio de la gente va a conquistar la Moncloa y va a sacar a la mafia de las instituciones. Necesitamos también 3 cosas más al menos. Necesitamos una política fiscal valiente. Y cuando decimos esto, siempre hay alguien que dice, es que los de Podemos quieren subir los impuestos. No, si en nuestro país los trabajadores y las pequeñas empresas ya pagan suficientes impuestos. El Sindicato de Técnicos de Hacienda ha dicho que el 70% del fraude fiscal se concentra en las 3.000 mayores empresas de nuestro país. En nuestro país no hay un problema de lo que pesan los impuestos, ya pesan suficiente para los consumidores. Por cierto, ya pesan suficiente el IVA, que es el impuesto más regresivo y más injusto que hay, porque se aplica sobre todos por igual, justo el mismo que Mariano Rajoy dijo que no iba a subir y que subió. Cuando nos hablan, el otro día dijeron, hay algunos que están haciendo propuestas utópicas para ganar las elecciones. Y tiene la cara de decirlo alguien que ganó las elecciones prometiendo 3,5 millones de empleo y no subir los impuestos. Y necesitamos recuperar el Estado de Derecho. Y esto no lo dice Podemos. Esto lo están diciendo los jueces, los fiscales, los expertos. ¿Quién dice que necesitamos recuperar el Estado de Derecho y la independencia de poderes? Toda aquella gente que ha trabajado en las instituciones y que ahora nos para por la calle y nos dice, mirad, habría que cambiar muchas leyes, pero solo con que me dejaran hacer mi trabajo bien, solo con que no me dijeran cómo lo tengo que hacer, solo con que me dejaran aplicar la ley, ¿solucionaríamos todo? No. Habríamos dado sin duda un paso de gigante. Nosotros llevamos en nuestras listas a las elecciones europeas al antiguo fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Es una vergüenza que para hacer su trabajo no lo pudiera hacer en las instituciones públicas, sino que tuviera que dar el salto a la política. Nos enorgullecemos de que viniera con nosotros, pero las cosas están muy mal en un país cuando los profesionales para hacer su trabajo tienen que dar el salto a la política o tienen que salir a hacer declaraciones a los medios. Necesitamos un país en el que nadie le dicte las sentencias a los jueces, en los que nadie esté por encima de la ley, en los que nadie presione a los fiscales por hacer su trabajo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo, hemos llegado a un país en el que la ley se comporta de forma inflexible para atrapar a los robagallinas y sin embargo deja pasar siempre a los ladrones de guante blanco. El presidente del Consejo General del Poder Judicial. Necesitamos asegurar la independencia de los poderes. Que no nos digan que estamos contra las instituciones. Sois vosotros los que habéis convertido las instituciones en un cortijo, los que habéis secuestrado las instituciones y les habéis dictado a algunos medios, a algunos jueces, a algunos poderes independientes lo que tenían que hacer, y a los que han sido valientes les habéis hecho la vida imposible. Ya está bien de un país en los que los profesionales para hacer su trabajo tienen que ser héroes. Necesitamos una fiscalía anticorrupción con sus propios medios, que no dependa del Ejecutivo y que pueda actuar de oficio. Necesitamos una Defensoría del Pueblo que pueda hacer lo mismo y que tenga sus propios medios. No puede ser que los jueces tengan miles y miles de casos atascados. Quien atasca los miles de casos en los juzgados es porque está poco interesado en el trabajo de los jueces. Los jueces necesitan recursos propios, peritos propios, policía judicial propia, para no tener solo que pedir a aquellos mismos a los que está investigando, porque es obvio que si se los pide a los que van a ser investigados les van a dificultar su trabajo. Necesitamos, por último, un plan de rescate ciudadano. Necesitamos un gobierno que no deje a nadie atrás. La grandeza de los países no tiene que ver con lo que ganan los demás arriba, sino con cómo viven los demás abajo. Y esto no solo por una razón de justicia. Esto no es solo una cuestión de justicia, es también una cuestión de desarrollo y de productividad.
¿O acaso vamos a competir nosotros con China por salarios bajos y por menos derechos? Es un suicidio hacer eso. Nosotros, si podemos competir por más conocimiento, por más formación, por empleo de más calidad, por gente con más derechos, con más capacidad de consumo, por mayor valor añadido, por mayor capacidad de emprendimiento de nuestros profesionales. Ese es justo el camino contrario al camino que emprenden los recortes y el camino que le regala lo público a unos pocos. ¿Cuál es el mérito de aquellos a los que le han sido regaladas nuestras grandes empresas? Telefónica, Repsol, los transportes, parte de las contratas de nuestros hospitales. ¿Cuál ha sido su gran mérito? Ser compañeros de pupitre de algunos de los que privatizaron nuestras grandes empresas. Y al privatizarlas nos quitaron lo que habíamos pagado con dinero de todos, echaron a los trabajadores a la calle, condenaron a muchas familias a la pobreza y además condenaron a nuestro país a ser un país exclusivamente de turismo y de construcción. No se levanta un país solo poniéndole tapas a los turistas y construyendo con el ladrillo. Ningún país desarrollado se ha levantado sobre columnas tan endebles, tan débiles. El proyecto del subdesarrollo que conducen las élites no es solo injusto, es también profundamente ineficaz. ¿Y eso por qué? Y esto me permite conectar con la segunda cosa que quería contar y voy cerrando. Decía que en un país llega la hora del cambio cuando las ideas del cambio son ideas de sentido común, que no son de izquierdas o de derechas, que son ideas que tiene en la boca y en la cabeza el conjunto de nuestra gente, una mayoría ciudadana ya que se va a expresar en las siguientes elecciones. Pero llega también el momento del cambio cuando la principal defensa que pueden esgrimir las élites tradicionales es el miedo y el cinismo. Ellos no entienden lo que pasa en nuestros actos. No lo entienden. Hace mucho tiempo perdieron la ilusión por la política, perdieron la capacidad de emocionarse, perdieron la capacidad de sentir pasión compartida. Así que no pueden soportar que otros la sientan y como no pueden soportarlo, tratan de que cunda la desesperanza. Imaginémonos a qué situación llega un país cuando las élites tradicionales tienen como defensa principal los que mandan. Su principal defensa es decir, no es que nosotros seamos buenos, es que los de enfrente se nos parecen. Cuando el principal elemento de defensa es decir, no, todos son como nosotros, asumiendo que ser como uno mismo es una cosa mala. Cuando ha llegado una situación así, ha llegado una situación del relevo. Y ha llegado una situación del relevo además porque creo que la situación que atraviesa nuestro país requeriría de estadistas y nosotros no tenemos estadistas en los puestos de dirección. ¿Por qué no tenemos estadistas? ¿Por qué me permito decir una cosa así? Porque no han sido seleccionados por ser estadistas. Los partidos políticos tradicionales se han convertido en máquinas de promoción de mediocres. ¿Y esto por qué? Porque lo fundamental es apuntarte desde jovencito y esperar. No tener ninguna idea propia, no contradecir al que manda, esperar, apuntarte a la lista, no tener ninguna idea propia. A nosotros ahora nos están hurgando y nosotros le decimos, no se gasten las horas si lo tenemos todo publicado, si eso ya lo ha hecho Google, y están hurgando y buceando, y es verdad, y nos encuentran conferencias, y nos encuentran artículos, y nos encuentran cosas que han escrito. Hagan lo contrario, búsquenle algo al señor Rajoy, búsquenle un artículo, búsquenle un libro. Hemos llegado a una situación en la que quienes están en los puestos de mando tienen mucha dificultad para emprender un giro de 180 grados. Porque no han sido seleccionados por su audacia, sino por su capacidad de seguir el negocio como hasta ahora. Pero no son tiempos de seguir el negocio como hasta ahora, son tiempos de girar 180 grados. Nos preguntan muy a menudo si nosotros pactaríamos con alguien. Hoy me lo han preguntado en una entrevista para un diario de aquí. Si nosotros pactaríamos con alguien, si pactaríamos con el señor Revilla, si pactaríamos con el Partido Socialista. Y les hemos dicho dos cosas muy sencillas, lo que siempre decimos, pero lo repetimos una y otra vez. Uno, los pactos los decide la gente. Dos, no somos en absoluto sectarios. Mano tendida a entendernos con quien sea. Y repito, con quien sea, sobre cuestiones concretas. Con quien quiera mañana poner un plan para que no haya una sola familia en Cantabria sin recursos y que haya un rescate a las familias que más lo necesitan, que es también un rescate a todo su entorno económico, la mano tendida, venga absolutamente de donde venga. Con quien quiera que mañana seamos capaces de poner un plan de repatriación de nuestros mejores jóvenes, de nuestros mejores investigadores, para que no se vayan a producir en centros de investigación del extranjero, que no es solo una
una injusticia para las familias, que es también una pérdida de todo el dinero público que ha sido invertido en ellos, es dinero que perdemos de todos. Con quien quiera eso, la mano tendida, nos vamos a poder entender. Se han equivocado ustedes si creen que todo lo que está pasando en España es una competición entre colores o es una competición entre caras. Se han equivocado ustedes, por cierto, si creen que el problema de la casta tiene nombre propio. El problema de la casta no es el nombre propio de ningún portavoz, tiene un nombre común, se llama la gente, se llama que la gente ya nos cree, se llama los cientos y cientos de miles que abarrotaron la Puerta del Sol. El mensaje no se termina disparando al mensajero y lleva demasiado tiempo esa estrategia convirtiéndose en un boomerang, porque es evidente ya para todo el mundo el doble rasero y la necesidad que tienen las élites viejas, ya sin capacidad de convencer y de seducir, de por lo menos intentar dar miedo. Y ahí es donde quiero hacer una invitación. Si Podemos ha aguantado toda la campaña del miedo, si Podemos ha sido capaz de llegar hasta aquí y de estar en condiciones de estar disputando la conquista de las instituciones para ponerlas al servicio de la mayoría social de nuestra gente, es gracias a vosotras y vosotros. Si no han sido capaces de convertir, de construir esa imagen diabólica y peligrosa de alguien que amenaza, es porque os conocían. Es porque la gente conocía a un familiar que le decía en la cena familiar: oye, pues yo creo que me voy a inclinar por esta gente. Es porque veía nuestros puestos en las plazas, es porque veía los carteles pegados con celo, es porque veía los círculos haciendo un trabajo imprescindible. Es porque veía a sus compañeros de trabajo, es porque podía tocar, porque nadie le podía contar que el cambio era una amenaza, porque podía tocar que el cambio eran ciudadanos como ellos y como ellas, que venían de lugares muy diferentes. Solo gracias a eso hemos sido capaces de aguantar una campaña que va a ser dura. Nosotros somos conscientes de que este año va a ser duro. Claro que va a ser duro. Tenemos un país en el que desde hace mucho tiempo una pequeña minoría ha acumulado un poder y una riqueza que les ha permitido ponerse por encima de la ley, por encima del Estado de Derecho. Parece que la ley no vaya con ellos. Y eso les ha puesto muy inquietos. Y como les ha puesto muy inquietos, van a defender el chollo con todo lo que puedan. ¿Y con qué lo van a hacer? ¿Qué lo van a hacer? ¿Debatiendo con nosotros? ¿Lo van a hacer con propuestas? ¿Lo van a hacer con diagnósticos sobre cómo está el país? No. Lo que van a intentar, me permitís el símil futbolístico, es como los malos jugadores dando patadas. Y aquí estamos. Pero también decimos, lo dije el otro día en la Puerta del Sol, hay mucha gente que nos repite por la calle, quizá uno de los comentarios más oídos: no nos falléis, no desfallezcáis, seguid fuertes, dadles caña, venga, seguid, no nos falléis. Nosotros prometemos que no vamos a fallar y que nos vamos a dejar la piel. Pero los pueblos dignos se tienen a sí mismos y confían en sí mismos. No se trata de que nadie no falle a otros, se trata de que no nos fallemos. Se trata de que no olvidemos las caras y la cantidad de gente reunida aquí. Se trata de que no olvidemos el 31 de enero en la marcha que dijimos: es posible recuperar un país para su gente y no solo para los privilegiados. Se trata de que seamos capaces, cada uno de nosotros, de tender la mano a quienes tenemos cerca, a quienes todavía dudan, a quienes todavía son presa de la campaña del miedo, tender la mano y decirles: vamos, somos ciudadanos, es hora de dejar de vivir sin miedo, es hora de poner las instituciones a nuestro servicio. Se trata de comenzar también con las candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana por recuperar nuestros ayuntamientos y en mayo por recuperar nuestras comunidades autónomas, con toda la humildad pero saliendo a ganar. Se trata también en mayo de comenzar a decir: somos imprescindibles. ¿Quiénes somos imprescindibles? ¿La marca de Podemos y el color morado? No. Es imprescindible la gente que durante mucho tiempo habíais condenado a votar con la nariz tapada o a quedarse en casa triste o resignada. Nunca más va a haber instituciones sin nosotros. Esto ya es irreversible. Y lo que es irreversible no son los porcentajes, no son las peleas de las encuestas. Las encuestas son lo de menos. Lo que es irreversible es la voluntad de un pueblo de recuperar el gobierno, de recuperar el poder, de recuperar la democracia y de recuperar un país puesto a su servicio, puesto en marcha, puesto de pie. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a poder, adelante, claro que vamos a poder, sí se puede.